Yahshua HaMashiach. Bueno, hecha esta aclaración, vamos al Salmo 23. Si te lo sabes de memoria, dilo. Si no, velo sintiendo de veras si lo dices de memoria. Vamos a leerlo. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. ¿Pero de veras lo crees? Porque si no, entonces vamos a ver cosas interesantes. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amén, veo amén, aleluya. No te preocupes, si no pudiste filmar mañana el promocional, va a quedar, ya está grabado aquí, digamos, a la hora de ser subido a YouTube, pues tú lo tomas todas las indicaciones que hay ahí. Mañana lo vamos a presentar igual en Rosh Hodis. Muy bien, vamos al Evangelio, al Brit Hadashah, el nuevo pacto de Yohanan, Juan capítulo 3. Ustedes lo van a leer en casa, en este Shabbat, completito. Son 36 versos, pero hay un contenido precioso. Yo les voy a ministrar qué quiere decir Juan capítulo 3. Miren, el capítulo 3 de Juan, del apóstol, es el pilar, digamos, de toda la Biblia. Y yo diría de todo el nuevo pacto, pero de toda la Biblia. O sea, porque está profetizado desde el verso 1, Aleph Tav, que Yahshua vendría para salvarnos. Entonces es el verso más importante, el 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese verso es el pilar de todo, el capítulo 3 en sí, en todo el capítulo. Ahora, ¿qué establece este capítulo? Establece la vida del creyente y guardador de los mandamientos y la salvación. ¿Te parece poca cosa? No, es mucho. ¿Sí? Entonces, establece la vida del creyente y guardador de la Torah. Y lógico, la salvación. Ponle como subtítulo, Encuentro con Nicodemo, el encuentro con Nicodemo. No me puedo detener muy despacito así para que vayan anotando, mejor ustedes anotan después, o si eres muy hábil, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no, después lo revisan el tema. Hay una conversación nocturna, porque fue en la noche, entre Yahshua Mashiach y Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y era un líder religioso de prestigio. Nicodemo reconoce que Yahshua HaMashiach viene de parte de Yahweh por las señales que hace. Pero Yahshua lo interrumpe con una verdad radical. Porque Nicodemo le dice, nadie puede hacer esas señales si no estuviera el Todopoderoso contigo. Pero es que Él es el Todopoderoso. Entonces, lo que hace Yahshua es interrumpir, por así decirlo, su discurso de Nicodemo con una verdad radical. ¿Cuál? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ahora, Yahshua le explica a Nicodemo que para entrar al reino de Yahweh no basta, uno, con una herencia biológica, es decir, no basta con ser hijos de Abraham. Dos, que no basta con guardar la Torah casi a perfección. Se necesita, como dice Yahshua, un nacimiento espiritual para ser salvos. Yahshua pone dos cosas ante Nicodemo y ante todos nosotros: agua y espíritu. El agua, como número 1, la Torah, hacer arrepentimiento. Como número 2, la transformación interna, realizada por el Ruach HaKodesh. Tú lo conociste como Espíritu Santo, el soplo del Altísimo, el Todopoderoso, el Ruach HaKodesh. Ahora, mucha atención.
No es una mejoría moral, es una nueva vida. Voy a repetir esto porque es muy importante. No es una mejoría moral, ética, ser buenas gentes. No es eso. Es una nueva vida. Ahora, Yahshua HaMashiach pone como ejemplo el viento. Yahshua usa la analogía del viento. ¿Para qué? Para explicar que la obra del Ruach HaKodesh es soberana y misteriosa. Por eso pone el ejemplo del viento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ustedes van a leer ahí bien todo el capítulo 3. Ahora, porque muchas veces pensamos, este seguramente va a ser salvo, se va a arrepentir este. Y es el más pecador, nunca se arrepiente. Y el que menos esperamos se arrepiente y se salva. Por eso pone la alegoría, ¿sí? O la analogía del viento. Porque la obra del Ruach HaKodesh es soberana y misteriosa. Y no podemos controlarlo, pero vemos sus efectos. O sea, nadie puede controlar el viento. Nadie puede controlar el Ruach HaKodesh, qué debe de hacer y qué no debe de hacer, a quién tiene que tocar y a quién no tiene que tocar. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? No podemos controlar al Ruach HaKodesh, pero vemos sus efectos. Por eso pone como ejemplo el viento, Yahshua. Un subtítulo, la serpiente en el desierto. Yahshua hace una referencia al libro de Números, ¿se acuerdan? Para explicar su misión. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su misión? No era, sino es. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Así como los israelitas moribundos, picados por una serpiente, más bien son mordidos por una serpiente, eran sanados al mirar a la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, la humanidad, pongan mucha atención, mordida por el diablo, mordida por el pecado, es salvada al mirar con fe a Yahshua en la cruz. Pero no por eso vamos a tener un crucifijo, ¿verdad? Ahora, una nota importante. Aquí se introduce la idea de que la salvación viene por creer y no por nuestras obras. Lógico que debemos de guardar los mandamientos de la Torá. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 al 21, es el corazón del mensaje. Resume el carácter de Yahweh y el propósito de que Yahshua HaMashiach viniera a la tierra. Es el corazón de toda la Biblia. Juan 3, 16 al 21. Ustedes lo van a leer. Pero yo los estoy ministrando. Como inciso, o pónganle como número 1, el amor incondicional de Yahweh por el mundo. Su amor es ágape, así en griego, es del griego, pues, es incondicional. 2, el regalo, o sea, una dádiva. Dio su Hijo unigénito. ¿Qué es eso? Su palabra. ¿O quién es? Su palabra. ¿Sí? Su único, o sea, porque no me refiero de forma irreverente, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, su Hijo unigénico. Sí. ¿A qué se refiere la Biblia? Es la palabra, es su palabra. Él es mismo, pues. Número 3, no condenar al mundo, sino salvarlo. Eso dice Yahshua. Número 4, el juicio. Yahshua explica que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Tremendo, ¿verdad? Que tú estés en la lista de los salvos, de los que están escritos en el libro de la vida. Ahora, mucha atención. El juicio no es algo que Yahshua impone. O sea, que Yahshua impone. No. Sino el juicio es el resultado de rechazar la luz de Yahshua.
Subtítulo: Testimonio de Juan el Bautista. Yohanan Bersejarya en hebreo. Es realmente el testimonio de Juan, está de Juan el Bautista, no del apóstol, de Juan el Bautista, está de la segunda mitad del capítulo en adelante. Aquí lo voy a decir así, pues, para que se entienda. Muestra a Juan el Bautista respondiendo a sus discípulos. ¿Qué tenían sus discípulos? Celos. Ellos tenían celos porque Yahshua HaMashiach estaba ganando más popularidad. Pero Juan, lleno del Ruach HaKodesh, les responde con humildad de ejemplo. Hay que dar ejemplo. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Tremenda humildad. Juan se describe a sí mismo como el amigo del novio. Es escuchar la voz del esposo, quien es Yahshua Mashiach, y comunicarlo a la comunidad, valga la redundancia, de creyentes. No es redundancia, comunicarlo a la comunidad de creyentes. Ahora, reafirma Juan, el Bautista, que Yahshua viene de arriba, del cielo, y tiene la autoridad suprema otorgada por Yahweh, porque es su palabra. Ahora voy a explicar esto. ¿Qué es el nuevo nacimiento, hermanos, hermanas? Ponle ahí, igual, transformación total, total, no a medias. El Eterno no quiere corazones divididos, dice la Biblia. Es una transformación total espiritual y es necesaria para entrar al reino de Yahweh. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Otro concepto, pongan aparte, fe, emunah, quiere decir creer, confiar y obedecer. Es una palabra hebrea, emunah, creer, confiar y obedecer. Bueno, la fe es el medio por el cual se recibe la vida eterna, por medio de la fe. Pero es una fe obediente. Hebreos 5:9, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese verso casi no se lee. Hay que leerlo. Punto siguiente. La luz contra las tinieblas. Eso quiere decir la respuesta humana ante la verdad, ¿quién es Yahshua Mashiach? O ante la mentira, que es Hasatán, el demonio. Yahshua Mashiach le reprenda. Punto siguiente, humildad. El reconocimiento de que Yahshua HaMashiach es el centro, no nosotros. Él es quien importa, no nosotros. Ahora, en el verso 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Sí, ya lo leímos, pues. Entonces, es un paréntesis en la escritura, aquí, pero es para entender la cronología de todo. Entre los ministerios de Yohanan, de Juan, y de Yahshua HaMashiach. Juan y Yahshua HaMashiach bautizaban al mismo tiempo, aunque no bautizaba a Yahshua, sino sus discípulos, dice la Biblia. Ahora, yo puse una nota aquí importante. Yahshua HaMashiach no empezó su ministerio con el arresto de Juan, porque ya vimos que no había sido encarcelado, Juan. O sea, Yahshua HaMashiach no empezó su ministerio con el arresto de Juan, porque el Evangelio de Mateo, no quiere decir que esté criticando yo la Biblia, pero y en el Evangelio de Marcos, como que se da a entender de una manera un poquito confusa, que hasta que ya Juan terminó su ministerio empezó Yahshua. No es así. ¿Sí? Entonces, a ver, cuando dice aquí en el verso 24, porque Juan no había sido aún encarcelado, ¿sí? Entonces, ya estaban pasando estas cosas en Judea. ¿En Judea qué? Que estuviera ministrando Yahshua. Ahora, mucha atención. Es necesario, ¿sí?, que Él crezca para que yo mengüe. Entonces, al estar más bien Juan todavía libre
y con seguidores, tenía oportunidad de compartir con Yahshua, pero él no, porque él era un ser especial, estaba lleno, iluminado, Juan, por el Ruach HaKodesh. Juan fue un varón santo, Kadosh, pues, y claro que no lo haría, o sea, no haría competencia con Yahshua. Él sabía quién era, el Cordero de Elohim que vino a quitar el pecado del mundo. En lugar de eso, utiliza, fíjense muy bien, su libertad cuando todavía era libre, para dirigir a todos hacia el Mesías. ¿Quién? Yahshua, enviado por Yahweh, su palabra. Juan sabía que su tiempo era corto y que su única misión era señalar la luz. ¿Quién? Yahshua HaMashiach. Si nosotros vemos el verso 34, dice, porque el que Elohim envió, las palabras de Elohim habla, pues Elohim no ha dado el Espíritu por medida. El Ruach HaKodesh, pongan mucha atención, voy a ministrar algo muy importante. Es una de las declaraciones más profundas sobre la naturaleza de Yahshua. El verso 34. Es una declaración profundísima de quién es Yahshua HaMashiach. Aquí Juan está certificando la autoridad de Yahshua. El que Elohim envió, las palabras de Elohim habla. Por eso dijo Yahshua, yo no hablo por mi propia cuenta, porque Él es la palabra encarnada. Ahora, los profetas en el Antiguo Testamento, como tú lo conociste, que es el Antiguo Pacto, decían, vino a mí palabra de Yahweh. ¿Sí? En cambio, de Yahshua HaMashiach se dice que Él es la palabra, entonces Yahshua, todo lo que sale de su boca es la voluntad directa de Yahweh. Él no necesitó decir, vino a mí palabra de Yahweh, porque Él es la palabra. Vayan anotando estos conceptos, son importantes. Él no dijo, Yahshua no dijo, vino a mí palabra de Yahweh, porque Él es la palabra. Fíjense la profundidad. Yo prefiero estar del lado de Yahshua. Y no por miedo al diablo, no, porque lo amo a Yahshua. En cambio, Yahshua HaMashiach, todo lo que sale de su boca es la voluntad directa de Yahweh. No hay filtro, no hay error. Los profetas fueron humanos. Sin embargo, todo lo que está escrito es verdad y se está cumpliendo. Se ha cumplido y se cumplirá. Y se está cumpliendo ahora mismo. Si quieres saber qué piensa Yahshua, o más bien, sí, lo voy a decir así. Si quieres tú saber qué piensa Yahweh, solo tienes que escuchar a Yahshua, porque Él es su palabra. Ahora, donde dice, Elohim no da el Espíritu, está en mayúscula, se refiere al Ruach HaKodesh. Por medida, es que antes el Ruach HaKodesh se iba, regresaba, se iba, se regresaba, repartía de forma parcial o limitada. Ejemplo, el rey Shaul, el primer rey de Israel. ¿Sí? De repente vino el Ruach HaKodesh y empezó a danzar con los profetas. ¿Sí o no? Pero se fue después el Ruach HaKodesh. Entonces, a ver, por lo tanto, es Yahshua HaMashiach en quien reside la plenitud total de Yahweh, porque Él es la palabra. El Ruach HaKodesh fluye a través de Yahshua HaMashiach de manera, 1, ilimitada, porque Él es. 2, constante. No es que viene y se va en Yahshua, Él es. 3, sin restricciones. Eso es muy importante. Entonces, a ver, yo prefiero estar alineado a la voluntad de mi papito eterno, nuestro Padre eterno amoroso, y tener siempre de su Ruach HaKodesh.
Porque Él lo tiene, Él es el Ruach HaKodesh, pero Él lo tiene de una manera ilimitada, constante y sin restricciones. Y entonces yo quiero ser la fuente de agua viva es Él lo dice, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces yo quiero ser alguien que esté conectado a esa fuente de vida y de sabiduría y de conocimiento y de fe, etcétera, etcétera, los dones del Ruach HaKodesh, para que todo el tiempo esté fluyendo agua, sí, de la Torah y el Ruach HaKodesh a través mío, pero es Yahweh, Yahshua, quien me lo da. Tú debes ser igual. Tú debes ser así. Nunca me verás a mí metido en chismes. No tengo tiempo para eso, no me interesa. Prefiero recibir más del Ruach HaKodesh. Y todos los días le pido que me llene más de su bendito Ruach HaKodesh. Y estoy dando ese tema porque ya viene Shavuot, hermanos. Ahora, atención. El hecho que nos dé de su Ruach HaKodesh no es un préstamo de poder espiritual. Es una unión perfecta y completa. Debe ser nuestra relación con Yahshua perfecta. Que somos humanos y cometemos errores es otra cosa, pero que no cometamos pecado voluntario. Chismear es pecado voluntario. ¿Sí? Entonces, debe ser una unión perfecta y completa. No es un préstamo, no nos presta su Ruach HaKodesh, nos lo da, es una dádiva, es un regalo. He estado recibiendo varios mensajes a través de nuestro amado Roel Luis y el amado Isaías, y dicen que el amado Naví, el Roel Palacios, ore para que yo reciba en ese Shavuot el bautismo del Ruach HaKodesh. Mira, dice Yahshua, pedid y se os dará, ya lo vimos la vez pasada. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Y está hablando de recibir el Ruach HaKodesh. Depende de ti, si tú lo quieres. Yo oro con mucho gusto, pero depende de ti. Entonces, para nosotros nos da esto una garantía de confianza total al leer las palabras de Yahshua Mashiach. No se está leyendo una opinión humana aquí en la Biblia. No se está leyendo la opinión de un filósofo griego. No, se está leyendo las palabras del que todo lo puede, del Todopoderoso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, abundancia. Pongan ahí como un subtítulo, abundancia. Yahshua HaMashiach reparte de su Ruach HaKodesh a quienes creen en Él. Y creer es obedecer también. El que medio obedece y anda chismeando por acá, ¿verdad? Nunca tendrá el bautismo del Ruach HaKodesh. Ni lo sueñen. Mejor conságrense todos. Ese es mi deseo, ese siempre ha sido mi deseo. En un Sukkot que tuvimos, yo ministraba a la congregación adentro y después en el patio que teníamos, después adentro, a ver, el que quiere recibir del Ruach HaKodesh, vamos para aquí, para allá. Así estuve prácticamente toda la fiesta de Sukkot 2019. Entonces Yahshua HaMashiach reparte de su Ruach HaKodesh a quienes creen en Él. Si tú no crees, y tú por eso pecas, no guardas bien el Shabbat, no has entrado en los pactos, no vas a recibir el Ruach HaKodesh. No se le acaba el poder, ni la gracia a Yahshua. El poder eso es, Él es todopoderoso. Y la gracia totalmente la tiene. Miren el verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Está hablando de Yahshua Mashiach. Juan está hablando de Yahshua Mashiach. Él vino de arriba. ¿Sí? Verso 34. ¿Sí? Otra vez. Porque él que Elohim envió, las palabras de Elohim habla, porque es la palabra. Pues Elohim no da el Espíritu por medida. Entonces, Él tiene el Ruach HaKodesh sin límites. ¿Y sabes qué es tener el Ruach HaKodesh
Sin límites, poder. Por eso Él es el Todopoderoso. Nosotros no somos el Todopoderoso. No, solamente Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Pero, sin embargo, más bien, si el Todopoderoso, el que tiene sin límites, el Ruach HaKodesh, me nutre, siempre estaré nutrido por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Y siempre hablaré la palabra y se profetizará, aunque muchos no lo creen. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, subrayen. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Ya está sobre él la ira. No dice que tendrá la ira a futuro. No dice eso. Sino tienen la ira. Todos los que no se han convertido la tienen. En época presente está hablando Juan. Se recibe vida eterna cuando crees. Y si tú crees es porque vas a obedecer. Tú tienes vida eterna cuando crees, no cuando mueras. No, desde ya tenemos vida eterna si somos obedientes. La vida eterna comienza, fíjense muy bien, al instante cuando depositas tu fe en Yahshua HaMashiach. La vida eterna comienza al instante, menos que un chasquido de dedos, cuando depositas tu fe en Yahshua HaMashiach. Pero recuerden la palabra emuná, confiar en Él, creer en Él, obedecer. ¿Qué es creer? No rehusar. Entonces pueden poner sus puntos, creer o rehusar. Creer o rehusar. Creer, no es un sentimiento crucial. Es una entrega total y es activa. Es decir, se guarda Torah. Eso es creer. No es un sentimiento como, ya creí, que empiezan a tambalearse, que me voy para atrás y que casi como condorito, ¿no? Como las patas para arriba. No crean nada de eso. Aleluya, ríete, eso es bueno. Entonces no, creer no es un sentimiento no es un sentimiento instantáneo o temporal. Es una entrega activa. Rehusar quiere decir igual desobediencia. Ahora atención, porque de eso está hablando Juan aquí en la Biblia. Rehusar, no es que la persona no pueda creer por falta de pruebas. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. No es que la persona no pueda creer por falta de pruebas, sino que decide voluntariamente no someterse a la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, aclaro, es un acto de la voluntad de uno, de cada quien, de ustedes, de nosotros. Es un acto de cada quien, tuya, mía, etc. Entonces tú dices, si vas a creer ahora, en este 15 de mayo del 2026, son 15 minutos para las 7 de la noche. Ahora, el que no cree, la ira de Yahweh, ¿sí?, está sobre él. Y no se trata de esto de un arrebato emocional. Voy a explicar. Es una reacción kadosh, o sea, santa, justa y necesaria contra el pecado. Es decir, la ira de Yahweh es santa, justa, recta, necesaria contra el pecado. Y su ira está sobre el que no cree, el que no obedece, el que rechaza, el que rehúsa, el que dice, no, eso no es para mí. Ahora, mucha atención. Esto es que la humanidad ya está bajo juicio, no por lo que viene, no, ya de hecho está bajo juicio, debido al pecado. Aquí está en la Biblia, lo acabamos de leer. Yahshua HaMashiach es el rescate.
Si alguien rechaza el rescate, simplemente se queda en la condición en la que ya estaba. ¿Por qué? Porque rechazó el rescate de Yahshua. Ahora, mucha atención. Por lo tanto, el que cree tiene vida eterna ahora mismo, pero obedeciendo, lógico. Está bajo la gracia de Yahweh. Ha pasado de muerte a vida. Guarda el Shabbat, come kosher, guarda los pactos, etc. El que rehúsa creer no verá la vida. Está bajo la ira, no estará futuro. Está presente bajo la ira. ¿Sí? Y entonces permanece en su estado de muerte todo el tiempo. Permanece en su estado de muerte. Ahora, hago un resumen. El capítulo empezó con la visita del fariseo Nicodemo hacia Yahshua. Pero vean cómo, tratando de entender a Yahshua desde la lógica humana. Pero eso es imposible. ¿Y cómo termina esto? O sea, termina con una advertencia impresionante. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué le dijo a Nicodemo? En pocas palabras, no eres salvo. Terrible, ¿no? Y era miembro del Sanedrín. ¿Y eso qué? ¿Verdad? Entonces, la posición de cada persona frente al Hijo de Yahweh, que es su palabra, determina su estado eterno, su destino eterno. La posición de cada persona frente al Hijo de Yahweh, quien es su palabra, Yahshua, determina su destino eterno. Este capítulo 3 lo van a leer, por favor, queda como tarea obligatoria. Es un llamado a tomar una decisión hoy. Por eso Juan el Bautista se retira para que solo quede Yahshua HaMashiach como el único camino al cielo, al Padre. Ese es el capítulo 3 de Juan. Yo sé que me fui rápido porque quiero ministrarles así para ahorrar voz. Y hay mucho que ministrar en estos próximos días. Pero ustedes vean el video mañana y vayan escribiendo, hagan sus apuntes. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Aunque ya no está encendida la menorá, pero representa a Yahshua, toda Gabá, Yahshua Mashiach por tu luz para hacer luz para los demás. Omen, amén. No estoy diciendo que aquí esté Yahshua, por favor, porque siempre hay gente malintencionada y mal pensada. Vamos a orar. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach te damos toda Gabá, porque nos has dejado sorprendidos de que el capítulo 3 de Juan es el más importante de toda la Biblia. Vida eterna en ti. Omen, Yahshua.